valdría la pena confiar en ti como padre, como hermano, como amigo. Tú conoces la normalidad de tu familia y aquí lo que estamos hablando es de vas a terminar teniendo una adicción que te va a encadenar. Dicen, las sustancias no dan caricias, o sea, no te dan caricias, ¿no? Ni la bebida refrescante ni las sustancias no te dejan caricias, ¿no? Dejan cicatrices y huellas muy evidentes. Es un infierno el que vas a vivir, vas a estar atado, encadenado a esa sustancia y no vas a tener esa plenitud de vida. Los daños son en las 3 esferas que hablábamos, o sea, pierdes en lo social, pierdes en esta parte psicológica y pierdes en la parte biológica. El daño es brutal en todas las esferas de tu vida. Aquí tengo que confesarte que yo desde hace 10 años he superado la manera en que me relacioné con una sustancia adictiva. Llevo 10 años tratándome de una sustancia adictiva y he logrado tener una vida plena, útil, feliz. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial y bienvenida a un capítulo más, a un podcast que, como siempre lo digo, yo soy un privilegiado. Tengo que mencionar que estoy ante un amigo, pero más que un amigo para mí es un hermano. Y es un privilegio que hayas aceptado esta locura por parte mía de tener esta charla. Y sobre todo lo que buscamos con esto es que sea informativo, que las personas se puedan llevar algo y, como siempre digo, dejar esto mejor de como lo encontramos. Y de verdad qué enorme placer tenerte aquí, Efren. Si te presentas para que... Yo te voy a echar puras flores, ¿verdad? Pero si te presentas y dices quién eres, un poquito a qué te dedicas. Soy Efren, soy padre de familia antes que todo, soy médico de profesión y desde hace unos años milito en un grupo de autoayuda que precisamente pues se enfoca en este tema de adicciones, ayudar a superar y a manejar este tema. Cuando una vez hemos entrado en todo este proceso que nos vamos identificando, que entra todo lo psicológico, lo social, y cuando ya estamos inmersos en una adicción a alguna sustancia, como profesional de la salud y de lo que te toca ver en tu área, ¿qué efectos específicos genera el consumo? Es decir, en tu cerebro, sobre todo cerebro, sistema nervioso, principalmente se ve afectado eso. Y por eso me agrada que estés aquí como profesional de la salud. Aquí lo que tendríamos que aterrizar así de manera muy básica es que hablamos de neurotransmisores, que son estas sustancias que permiten la comunicación entre las células, entre las neuronas, entre estas células del sistema nervioso, que se encargan de mandar estos estímulos para que se haga o no se lleve a cabo cierto estímulo. Un ejemplo es, yo voy por la calle, me tocan el claxon porque me va a atropellar un tráiler. Hay dos cuestiones, pueden pasar dos cosas: que ese estímulo me haga brincar 3 metros y no me atropelle el tráiler, el camión, o que me quede paralizado y me atropelle. Esto es lo que hacen los neurotransmisores, por dar un ejemplo. Pero estos neurotransmisores rigen cosas como el sueño, como el estar despierto, como el tener sed, tener hambre, el estado de ánimo, como cuestiones, la regulación de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, prácticamente todo. Y aquí lo que vemos es que estas sustancias alteran este equilibrio que tenemos, o estas reacciones las alteran. Y es por eso que los daños son muy severos, porque quizá en algún principio yo busco algo que me estimule, que me dé para arriba, para que se me quite el cansancio, para que pueda aguantar esa jornada trabajando de 12 horas, o simplemente para desvelarme toda la noche y estar en la fiesta. Para que no me pegue la agüita. Para que no se me suban los efectos de ese elixir que ya había bebido. Y entonces aquí el tema es que toda esta alteración que nos genera el cuerpo, cuando ya es de manera crónica, puede generar daños en todo el sistema, porque si estamos hablando de que cualquier cosa que regule un neurotransmisor se ve alterada por una sustancia, entonces nos puede alterar el corazón, daño pulmonar, daño del cerebro, renales, de todo. Que quieras. Entonces aquí el problema es que el daño es muy, 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 muy severo, y creo que aquí es donde tendríamos que enfocarnos en, al dar este tipo de charlas, mencionar
que el primer efecto quizás sea muy, muy bueno para ti. O sea, cuando a alguien le dice, no hagas esto porque es malo, y tú ves que eso malo cuando lo haces te produce placer, te hace sentir feliz. De malo no le veo nada. Malo, ¿no? O sea, quiero hacer eso que es malo. Mi mamá me dijo que el consumo de esto era malo y cuando me lo estoy metiendo veo que son los efectos totalmente diferentes, ¿no? Y esto es en un principio. Lo que tendremos que abordar es cuando esto ya se vuelve crónico, cuando se genera una adicción, una dependencia a esta sustancia, entonces incluso quedas aislado. Un consumidor ya en una etapa aguda ya no consume con sus amigos, ya no consume con su grupo social, ya consumes en un cuarto aislado de todo mundo, porque lo último que quieres, uno, es compartir esa sustancia que seguramente estará muy escasa. A lo mejor ya hasta te costó. Te cuesta a ti, ya no te la regalan. Muchas veces incluso te la llegan a invitar y sabemos que nada es gratis. Muchas veces te generan la adicción para después. Mira, esto pareciera como cliché de programas de televisión, pero es verdad. Y muchas veces el que te invita ni siquiera se da cuenta que así funciona este sistema, que además deja ganancias tremendas. Empiezas tú consumiendo de manera esporádica y cuando ya eres un consumidor por una adicción, tú necesitas esa dosis de esa sustancia y la vas a ir a buscar. Y como te decía, si es poquita, pues no la voy a compartir, si ya me costó menos. Y además, porque socialmente pierdes mucho. En un principio sí perteneces a esa manada, a ese grupo. Quizás seas el chico más popular, el más rifado, porque mira cuánto consume, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Cuánto aguanto, pulmonzote, ¿no? Pero ya cuando es algo muy crónico, tú pierdes mucho también en el terreno social porque te vas aislando, vas quedando solo, vas perdiendo ya en etapas más adelante, pues pareja, familia, trabajo. O sea, una adicción te puede llevar a perder todo. Y aquí es cuando entra esta parte de ir viendo qué efectos tiene cuando finalmente te vas a volver un consumidor, porque bien lo dices tú, es una enfermedad y así está catalogado en la psiquiatría ya, es una enfermedad y como toda enfermedad su final va a ser la muerte. Finalmente, si yo me pico con una agujita y no me atiendo ese dedo, se me infecta el dedo, la mano, el brazo, me da un choque séptico y me voy a morir. Sí. Y con la adicción va a pasar lo mismo. O sea, es una enfermedad que se va a ir agudizando, se va a ir complicando y vas a terminar tu padecimiento con la muerte. Y si nosotros nos enfocamos en explicar que estas sustancias van a generar un efecto primeramente placentero, siempre, que te va a permitir socializar, el que es muy tímido, el que es muy eufórico. Es un catalizador. El bajón que tú buscas. Es decir, aquí en esta clasificación de los efectos hay 3 grandes grupos que serían los depresivos, los estimulantes y los que te hacen alucinar. Entonces, dependiendo muchas veces tu personalidad, te enganchas más con una sustancia que con otra, claro, ¿no? Los que somos hiperactivos, pues a lo mejor nos va más algo relajadito, ¿no? Los que son muy tímidos, que a lo mejor quieren ser más activos, pues van a buscar otro tipo de sustancias que, como llamamos, te dan para arriba. Y a lo mejor otros que quieren experimentar cosas más fuertes, pues van a querer ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas que de manera ordinaria difícilmente lo vas a lograr. Esto que me comentas me lleva a lo siguiente. Entonces, dependiendo esto, también es cuáles serían las sustancias más comunes. Porque, ojo, también no lo venden, hoy en día, también lo venden como un despertar espiritual, como un desarrollo de conciencia, y de verdad que el sapito, que no sé qué, que la... hay algo de verdad en eso, pero por favor, yo me he encontrado mucho con que se los venden y termina siendo una puerta a lo adictivo. O sea, a mí no me van a mentir en esto porque lo he visto. Y llegan con esa idea y por eso la finalidad de esto es, al final de cuentas, que cada quien se responsabilice. Nosotros estamos poniendo la información para que los que puedan ver esto saquen sus propias conclusiones. Pero muchas veces decimos, no, yo lo voy a controlar. Hasta el día de hoy no he visto a alguien que lo controle.
Nadie. La verdad, yo... Si alguien que nos escriba y por favor, si nos alguien pasa la pasa fórmula, receta, sí, para que yo no me lo voy he a visto. su club. Y voy a su club y yo dejo, cierro, Pablo apaga las cámaras y vámonos, ¿no? Porque esto tiene que quedar claro. En base a lo que nos dices, ¿cuáles son las sustancias que tú te has encontrado? Ahí inventándole el nombrecito para evitar y llegue la información. Daremos el dato técnico con su nombre técnico. Pero, ¿cuáles son las más comunes hoy en día? Pues actualmente hay un auge por estas sustancias que te estimulan. Ese es lo que Al día de hoy hay está mal. ese auge. Finalmente, ahorita en lo que estamos nosotros teniendo esta charla, seguramente alguien se está encargando de producir algo nuevo, que sea más potente, que si te Más va a barato. dar para abajo, te dé súper para abajo, si te va a dar para arriba, te dé súper para arriba, que te dure más horas. Y obviamente, como tú dices, más barato con materia prima de la peor calidad, que genere más daño, pero más ganancias. Y aquí creo que sí tiene esta parte de que pueden haber sustancias que van en base a la moda. Es decir, en los años de la onda hippie, pues esa hierbita se puso de moda, El ¿no? orégano. Ese oro verde pues, se puso de moda y era lo que rifaba. Y conforme van pasando los años, yo recuerdo, me gusta mucho también la música, como en los 80s se hablaba mucho de esta sustancia incolora, como blanca, creo es. Como caspa. Me acordé de Blancanieves. Blancanieves. Y era la que estaba de moda. Sí. Entonces, creo que las sustancias finalmente lo que van a buscar es qué demanda hay y qué podemos meter al mercado para que se venda. Y sí, ciertamente sí hay algunas que tienen más auge que otros. Ahorita tomó hace unos años otra vez esa plantita verde mucho auge. Todas hay medicamentos que están teniendo este uso lúdico, uso que no es para los fines medicinales que tenía, y también son los que están mucho de moda. De hecho, de cada 10 pacientes que solicitan digamos atención para rehabilitarse, para atender este tema de adicciones, casi la mitad tiene que ver con estas sustancias que dan para arriba, con estas sustancias que tienen que ver con fármacos que se han dado otro uso y entran al mercado, pero ya con este fin de esparcimiento, no cuestión médica. Fíjate cómo se juntan, y hace rato hablábamos de hacer equipo, y cómo la industria farmacéutica con las otras, no vamos a decirle medicamentos no no oficiales o no, se terminan uniendo, ¿no? Y dentro como las personas que más fallecen es ahora sí que por la industria farmacéutica, digamos por la oficial, por las armas, la industria de las armas y de estas sustancias. Son los tres que generan más ganancias, ¿no? Y como la 1 se une con la 3 y ya ahora te lo ponen como medicamento y ahora vamos a permitirlo, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero sí ponerlo sobre la mesa y que cada quien también saquen sus conclusiones. Una vez que explicas todo esto de cuáles están de moda, ¿cuáles son los parámetros o cómo podemos medir cuando algún familiar o nuestros hijos son estos comportamientos como medidores, como indicativos de que alguien está usando determinado efecto especial? Creo que aquí lo importante sería como empezar a abarcar desde un inicio, desde una etapa inicial, para ir avanzando. Es obvio cuando ya alguien tiene un grado de adicción muy fuerte, pues nos damos cuenta porque pues ¿no? Nada cuadra, ¿no? O sea, nadie habla así, nadie se mueve así, nadie dice tantas incongruencias, ¿no? Sin tener ninguna sustancia que le estimule. Pero creo que en un principio valdría la pena confiar en ti como padre, como hermano, como amigo. Tú conoces la normalidad de tu familiar, y cuando hablo de normalidad me refiero a cómo habla, cómo camina, cómo tiene los ojos, cómo están sus labios, su mucosa, su saliva. Todo eso se ve alterado, porque si estamos hablando que estas sustancias van al cerebro, alteran a esos neurotransmisores, entonces esta persona va a hablar raro. Esta persona va a tener los ojos
decía un amigo, de jícama con chile, ¿no? O sea, todos rojitos. Dicen en el barrio la seca, de boca, en fin, o sea, va a haber unos cambios. Entonces creo que sí es importante decir, ok, no vamos a poder en un par de minutos, en unas horas, poder identificar todos los signos o todos los síntomas que tú puedas ver en una persona, pero sí te vas a dar cuenta que no es normal su comportamiento. Ya en etapas más avanzadas, pues obviamente te das cuenta de su comportamiento, si duermen mucho, si duermen poco, dependiendo si está usando algo que estimula o algo que deprima. Entonces es importante darte cuenta cómo está durmiendo, si está comiendo de manera habitual, si está irritado, si lo notas ansioso, si te están pidiendo dinero como para cosas que no tienen mucha congruencia. Que no se las ves. Exactamente, ¿no? O sea, te pide algo que después le preguntas por el celular y resulta que todo el tiempo le están robando los celulares, todo el tiempo se le pierden las cosas y de repente se la ves a su amigo por ahí, como que parecía que ese era el celular que yo le compré a mi hijo, hablando de esta parte como padre. Y es importante porque digo, ya en una etapa aguda, pues te das cuenta, volteas y ya no está la tele, volteas y pues ya se llevaron el microondas, ¿no? Y ya te das cuenta, pero ya estás en una etapa muy aguda. Creo que en un inicio, como padres, como tutores, hay que confiar en ese instinto que te avisa, oye, algo está raro con él. A mí me da mucha curiosidad ver cómo me llegan a cuestionar, a preguntar los padres, doctor, es que mi hijo está raro, pero no por esa bebida refrescante, con hielos, como que es otra cosa. Entonces ellos mismos te dicen, yo sé que no es un efecto que conozco de ciertas bebidas que ya estamos familiarizados, es otro. Así no habla mi papá cuando brinda, así no hablo yo cuando estoy brindando, ni siquiera mi hijo habla así cuando brindamos en casa. Y entonces es cuando ellos se dan cuenta de estos comportamientos muy, muy raros. Y pues ya en etapas muy, muy avanzadas, pues ya es muy clásico, ¿no? Que comportamientos de mucha ansiedad, de mucha, sobre todo esto, ansiedad, porque necesitas tu dosis siguiente. Y entonces necesitas, como tú bien lo decías, el dinero para ir a conseguir eso. Y otra cosa que vemos, ¿no? Es que empiezas a estar aislado, lo que te decía. Buscas ese aislamiento, te encierras en el cuarto toda la noche, toda la tarde, te hablan para comer y no tienes hambre, te hablan para cenar y no tienes hambre. Hay que confiar en el instinto que nos avisa que ese familiar, hijo, esposo, primo, quien sea tu familiar o esa persona que está cercana a ti, está teniendo un comportamiento que no es normal. Fíjate, lo has explicado muy bien esta parte, pero así como te lo llegan a comentar, nos hemos encontrado, y tú bien lo sabes, que muchas veces los que terminan negando son los propios padres. Que es como decir, ¿cómo fallé como papá? ¿Cómo? No, ok, contribuyeron. El tema es que ya está este tema, está este asunto, y que muchas veces el que se niega y no lo quiere ver somos los propios padres que queremos seguirnos inventando la fantasía, porque lo dices bien. Sí, una cosa es el malestar, el enojo de la adolescencia, sus cambios hormonales, imagínate, chocando, es cuando se desarrollan las suprarrenales, cuando se desarrollan las gónadas y no sabes si dónde te quieres, dónde rascando entre las paredes. Entonces, imagínate, testosterona contra adrenalina y la cosa como se pone muy interesante. Una cosa es eso. Y otra cosa es cuando están utilizando estos efectos especiales. Tenemos una gran responsabilidad y por eso, más que meter terror, es invitar a reflexionar. ¿A qué? A conocer a nuestros hijos, a estar cercanos a ellos, porque si no nos acercamos nosotros, otros se les van a acercar y no con muy buenas intenciones. Yo lo he mencionado antes y aquí no quiero hacer apología de nada, ni estoy defendiendo a nadie, pero cuando empezamos a darle ciertos principios a nuestros hijos, sí podrán estar vendiendo, pero, y no estoy diciendo que no la lleguen a probar, pero yo creo que se nos van a acercar y nos van a decir, a lo mejor es una manera muy idealista, pero también he encontrado esta parte de que cuando les damos esa apertura, se terminan acercando. Entonces, no tengan miedo de ir y preguntarles y acercarse, y si no pueden,
los padres nos tenemos que capacitar, educarnos como educadores, como tutores, como padres de familia. La finalidad de esto es dar herramientas, claro, invitando que a lo mejor van a tener, cuando digo darles herramientas, no es que con esto ya sabes identificar, no, que vayas, tomes terapia, vayas a consulta y te informes. Damos ciertas informaciones nosotros con respecto a esta parte de educativa que tiene que ver con el consumo de ciertas sustancias y ciertas bebidas etílicas, y hemos comprobado, por eso digo que somos un país muy consumidor de esto, y cada vez, hace rato hablabas de los efectos, y cada vez llegan más jóvenes. ¿Qué repercusiones ves, tanto a nivel físicas, psíquicas, o llámale psicológicas, en nuestros jóvenes, a mayor temprana edad con este consumo? ¿Qué efectos tiene cuando alguien empieza tan joven? Eso que tú comentas es una realidad que empieza a haber consumo desde los 10, 11, 12 años. O sea, la edad va bajando, cada década yo creo que no sé, o si menos, pero sí conforme avanza este tiempo, la edad de consumo es cada vez menor. Y aquí el problema es que estamos hablando que es en niños o en adolescentes en donde todavía no terminas tu desarrollo, y vas a tener problemas que muchas veces se minimizan, porque pueden ser problemas de aprendizaje, de desarrollo, de depresión, y tú puedes tener a un niño de 12 años con un problema de depresión que lo encontrabas en un adulto porque debe la hipoteca, porque va en su tercer divorcio, porque tiene que pasar 2 pensiones, porque lo corrieron del trabajo, y que tú ves a una persona, a un paciente deprimidísimo. Encuentras a niños así que intentan como bajar el switch porque no encuentran herramientas, ¿no?, para ir solventando y gestionando esto que mencionábamos de tu día a día. Y lo que generan es todos estos trastornos que van a alterar tu desarrollo y tus capacidades. No vas a tener las mismas capacidades. Y aquí lo que estamos hablando es de, vas a terminar teniendo una adicción que te va a encadenar. Buscando, repasando el origen de la palabra en el latín, en la etimología, es estar adherido a algo. Es esa dependencia a algo. Es decir, tú vas a estar encadenado a esa sustancia de por vida. Imagínate un joven que empieza a los 11 años, pues yo creo que va a tocar fondo a los 18. Y eso... Si llega. Si llega, ¿no? Si llega. Porque como tú mencionas, pues cada vez son sustancias que para que sean más adictivas tienen que generar efectos más potentes. Y es lo que vemos con algunas que son intravenosas, que se andan ahí pinchando, y los efectos pueden ser tan agudos que pues te da un paro y ahí te quedas. Y entonces el problema del consumo a temprana edad es que no tienes tú la madurez y vas a afectar todo tu desarrollo, desde aprendizaje, ansiedad, mucha ansiedad, genera mucha ansiedad. Pinchándose. Todo esto, y también puedes tener problemas cardíacos, en fin, o sea, dependiendo qué sustancia, pero dicen, las sustancias no dan caricias, o sea, no te dan caricias, ¿no? Ni la bebida refrescante, ni las sustancias no te dejan caricias, ¿no? Dejan cicatrices y huellas muy evidentes. Híjoles, es que platicaba con Tere, que la conoces, en otro charla que pronto estaremos estrenando, que ella me conoció, ¿no? Cuando era duro, rígido, ¿no? Y a raíz de este trabajo que he estado haciendo, me ha ayudado mucho a sensibilizarme, y hasta un par de veces que se me han salido las lágrimas, porque había gente que me decían no era capaz de emitir esas emociones. Y fíjate que una de las cosas que me ha permitido esto, servir con personas no sé si tú ya estabas cuando nos llevaron un muy jovencito, para no decir su nombre, que fue un caso terrible. Pues claro, nos puede costar, decimos, enfermedades, nos puede costar que no se desarrolle bien el joven, y muchas veces no se alcanza a desarrollar una adicción completa, pero muchas veces también depende con qué manada estemos. Y desafortunadamente este jovencito
apenas iba a cumplir los 14 años, no sé si te acuerdas, si tú escuchaste de él, Sí. que empieza con P, para no decir su nombre y por mucho respeto a su familia, y nos lo llevaron para que tratáramos de ayudarlo. Y sí, hizo todo este trabajo, pero un jovencito de 14, de 13 años, ¿qué va a comprender? Muy poco, muy poco. Eh, Volvió a caer en las redes de estas amistades y pues tuvo un desenlace, pues que ya sabrán, ¿no? Terminó en la muerte, pero estas personas que también consumen todo esto, y desafortunadamente en nuestro país pasa todo esto, que niños sicarios y todo, tocar ese tema es complejo, y pues no tuvo una muerte nada agradable, lo tortura, o sea, pues nos enteramos ya después, y ojo, no nada más es si no se desarrolla bien, sino cómo pueden terminar. O sea, por eso cuando yo escucho que negamos nuestra realidad, por eso tocar esta parte importante es cómo termina infiltrándote todo esto en el tejido eh, del individuo, de la familia, a nivel social. O sea, cómo poder invitar a la reflexión de esto. Yo sé que va a ser muy complicado, pero me apasiona tocar esto porque no son cosas menores. Em, Hablamos de cómo los efectos que produce esto a la temprana edad, pero antes hablábamos de madres solteras, hoy hablamos de madres adolescentes, que también fue algo con lo que estuve estudiando y me metí mucho a estudiar también estas partes de, de los índices, de las estadísticas, de que decía, es que el tema ya no es la madre soltera, son las madres adolescentes. Y uno de los grandes factores era el consumo de esto. Entonces, cuando me hablan de esta pendejada de que no, en México no se produce, en México no se... No, somos un gran consumidor. Y nosotros tenemos que estar atentos, nosotros como padres no estamos exentos, pero sí tenemos que poner la mirada, el ojo ahí. Entonces, no solamente es el desarrollo, es... ¿qué puedes agregar más a esto, no? A mí me pone muy emocional esto. Para mí es más importante porque quizá a veces nos enfocamos en esta cuestión médica, ¿no? De lo biológico, pero todo ser humano busca una vida plena, útil, feliz, ser productivo, todos, en el área que te guste. Y el problema de la adicción a estas sustancias es que pierdes eso. Es un infierno el que vas a vivir, vas a estar atado, encadenado a esa sustancia y no vas a tener esa plenitud de vida. Vas a tener esta desventaja, y creo que aquí es cuando toma sentido esto que tú mencionas. Somos productores y consumidores, por supuesto, y al ser un país de consumidores, a mucha gente no le interesa el final de cada individuo cuando se hace adicto. Le interesa que consuma determinado tiempo y después vendrá otro y otro y otro. Es por eso que se estimula para que se inicie a edad más temprana, porque finalmente ellos es lo único que como industria ven, porque finalmente es una industria. O sea, no podemos tampoco cerrar los ojos y ponernos la venda. Es una industria, y como industria se busca tener un mercado, se busca distribuir, y aquí es cuando entra en juego esta parte. Los daños son en las tres esferas que hablábamos. O sea, pierdes en lo social, pierdes en esta parte psicológica y pierdes en la parte biológica. El daño es brutal en todas las esferas de tu vida, y pues vas a terminar siendo una persona que va a dejar de funcionar. Sí. Esto... Me gusta esta reflexión que haces. Es invitar a la reflexión, a generar conciencia, a responsabilizarnos, y lo que me lleva a... Sí podemos hablar de todo esto, pero en tu experiencia, lo que has visto dentro de estos grupos y lo que comentábamos, es cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir para prevenir, para el diagnóstico, para el tratamiento. Yo hay algo en lo que tengo gran confianza para recuperar a la persona, pero ¿tú cómo ves para lo que es la parte de la prevención, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento para la adicción, para recuperar a la persona?
aquí creo que un punto muy, muy importante es informarnos. Tú bien lo mencionas, como padre hay temas que sí o sí tenemos que tocar con nuestros hijos. Y aquí a veces sí hay que ir viendo la edad. Hay edades en las que vamos a ir hablando de los temas. Pero en este caso que es de adicciones, yo tengo que reconocer qué tan vulnerable es mi hijo, mi familiar, a este hecho. Porque si en donde yo vivo el consumo de estas sustancias es muy fuerte, yo tengo que hablar desde temprana edad para que él pueda distinguir olores, para que él aprenda a distinguir las sustancias que van a poder estar rolando en su entorno y de esta manera poderlo ayudar. Y tengo que abordar esos temas, pero primero como padre, como tutor, tengo que informarme. Creo que aquí lo más importante es que nosotros estemos informados, aceptar que esto es una enfermedad y como tal requiere de un diagnóstico y de un tratamiento. Si yo como padre no empiezo ahí, quizá me ganen más mis tabús, mis prejuicios, mi ignorancia y no maneje bien el problema. El tratamiento es un tratamiento integral, es muy complicado. Ojalá y existiera, así como es tan efectiva la industria de medicamentos, ojalá y con una pildorita se curara, pero se tienen que atender de nuevo esas tres esferas. Tiene que haber, como tú bien lo dices, ese acercamiento con el área médica. Uno, para valorar si ya hay daños o si se están generando daños por el consumo de esta sustancia, para identificar si ya hay una dependencia, porque no es lo mismo consumo que dependencia. Como tú bien lo decías, pues todos tenemos derecho a experimentar, esa experiencia de vida, todos debemos tener el derecho a ejercerla, pero de que yo tenga ese derecho, esa posibilidad de una experiencia de vida, alguien mal guiado va a pasar una adicción. Sí. Entonces, tengo que identificar si estoy hablando de alguien que está iniciando un consumo, cómo le puedo ayudar con información, informándole, ¿sabes qué? Existen estas sustancias, incluso mencionarles, ¿sabes que hay unas que generan causas penales y te pueden llevar hasta la cárcel? Porque en este sentido son ilegales prácticamente todas, ¿no? Dejando fuera la nicotina y esa bebida refrescante que ya hemos hablado. Todas las demás son ilegales y desde ahí yo tengo que explicar y mencionar y ser honesto y expresar, si tú consumes esto va a haber problemas legales, qué problemas va a haber sociales, qué problemas va a haber en esta cuestión de tu salud física. Y acercarse con profesionales en esta área médica. Hay grupos de autoayuda, hay grupos donde te pueden ir dando esa terapia para atender este problema, porque una adicción, como lo mencionaba yo al inicio, tiene mucho que ver con ese afecto que no se dio en casa. Y si yo no me atiendo en esta cuestión afectiva, si no aprendo a perdonar, a ser perdonado, a rescatar ese niño, a ponerme en paz con esos temas que tienes pendientes. Y en un adolescente, como padre, rescatar. Cuando se maneja esta adicción en un adolescente, en alguien que es jovencito, en una edad temprana, es más fácil, porque tú como padre tienes todavía la oportunidad de recuperar ese afecto, ese amor, brindar todo ese cobijo que va a rescatar, dar esa contención, como tú bien dices, que va a hacerte menos vulnerable, que te va a mejorar tu autoestima, que te va a ayudar a tener una mayor fuerza de voluntad, y cuando estén rolando por ahí la sustancia que sea, tú vas a poder decidir si vives la experiencia, y como estás informado, sabes tú que el consumo crónico te va a hacer daño. Y eso es muy importante, que tú como padre tengas la información y que te acerques y que atiendas las tres esferas, que le des a ese familiar la posibilidad de seguirse formando, de atenderse médicamente, y su parte psicológica es fundamental. Eso que mencionas es brutal porque tenemos que informarnos. ¿Qué sucede muchas veces? En esta casa no se habla de eso, no se habla de sexo, no se habla de esto, y se vuelven temas tabúes. Temas tabúes, sabemos que puta, es una llamada. Sí. Dice, me lo están prohibiendo, no me están diciendo, yo lo voy a ir a investigar. Y por experiencia propia lo sabemos, ¿no?
es mejor decirles. Entonces, ¿qué desconozco de esto? Es que vuelvo a esta parte, como padre me tengo que educar, porque si no, la voy a calaquear muy feo. Entonces nada se nada se resuelve escondiéndolo o de eso no vamos a hablar porque no, infórmate para que puedas dar tú esa, valga la redundancia, puedes dar esa información, puedas comunicarte con tu hijo o con tu pareja o con quien sea, un sobrino, qué sé yo, o sea, siempre va a haber alguien a quien va a requerir de esta información. Entonces, lo peor que nos puede pasar es la ignorancia. Y yo sé que muchas veces me he encontrado, y lo digo con respeto, pero muchas veces decimos, pídeselo a Dios, perdón. Sí, hay parte, vamos a llamarlo espiritual, que vamos a tener que tocar y que va a ser importante en la recuperación de la persona, pero muchas veces rezándolo, yo sé que lo hacen con muy buena intención, pero muchas veces pidiéndole a Diosito sabemos que no va a funcionar así. Yo sé que esto puede incomodar a unos, dependiendo de sus creencias, pero bueno, ok, está bien que esté Dios en la ecuación, pero también tiene que estar esto. O sea, es decir, sí, la persona tiene que tener un despertar espiritual, tiene que tener un despertar de conciencia, tiene que tener de dónde agarrarse, pero tiene que ser no solamente una cosa. Es integral, exacta, esa es la pregunta. Tenemos que integrar todos estos factores. Si crees en Dios, qué bueno, maravilloso, pero está la familia, están los expertos, están los especialistas, a lo que me lleva a esta parte, a tu experiencia, ¿cuál es el tratamiento o qué tú dirías que es lo que le puede ayudar a una persona a superar esto? Definitivamente sí tiene que ser un tratamiento integral, pero aquí a veces se tiene que tocar fondo. Es muy difícil, lo vemos en los jovencitos, cómo llegan de 14, 15 años, 13 años a buscar esa posibilidad de reintegrarse o de superar una adicción y les cuesta mucho trabajo porque no han tenido esta madurez, son muy jóvenes y aquí es cuando entra otra vez esta parte de los padres. Ellos son los que tienen que dar la contención, tienen que estar dando esa guía y dirección. Los padres necesitan estar bien informados, tienen que saber que es una enfermedad, tienen que saber que debe haber una parte física, y hablo de física de ejercicio. O sea, el ejercicio es una terapia formidable para combatir una adicción, el reintegrarse, porque muchos de esos jovencitos ya no estudian. Tú te das cuenta cómo ya jovencitos de 13, 14 años ya no estudian, ya nada más están saliendo a la calle al punto a estar consumiendo, ¿no?, las sustancias, cuando lo importante aquí sería ver qué le estoy ofreciendo a mi hijo para que tenga otra posibilidad de vida, para que tenga otra posibilidad de integrarse de una manera diferente a la sociedad. Y ahí es cuando entra esta parte. Ya en las personas más adultas, pues creo que uno es aceptar. Lo más difícil para un proceso de adicción es ese primer paso tan importante que es esa aceptación. Y aquí es cuando yo siempre les digo a los padres, primero infórmate y después aquí hay dos posibilidades, que tu hijo o la persona, como tú bien dices, quien sea, se acerque a ti pidiéndote ayuda. Ese sería el mejor panorama, porque se están acercando ya en esta idea de que han aceptado que hay un problema que no les está dando una plenitud de vida. El otro, que es el más complejo, es cuando tú te estás dando cuenta que algún familiar, que algún amigo, que algún ser querido tiene un problema de adicción y tú te quieres acercar a él. Eso es muy delicado, porque si tú te acercas sin la información, lo único que vas a lograr es que haya un mayor distanciamiento. Y aquí lo que tú tendrías que acercarte es a dar información a ese menor, si estamos hablando de jóvenes, y expresarle que quizá tú ya te diste cuenta que él está consumiendo ciertas sustancias y tú lo único que quieres saber es de qué manera se está relacionando él con esas sustancias y si hoy es feliz y es pleno con ese consumo. Si él pudiera decir que sí y es algo honesto, que tú lo ves, que funciona bien el chico, que va a la escuela, que hace sus actividades, que no está perdiendo nada, pues quedas ahí tú como con ese acercamiento de tener esa buena comunicación. Y lo otro que le puedes expresar es en el momento en que ese consumo ya no te dé esa plenitud,
no te dé la felicidad que estás buscando, te haga sentir infeliz y necesites o quieras ayuda, aquí voy a estar para contenerte. Eso es fundamental, porque muchas veces cuando ellos no se acercan, difícilmente tú vas a llegar a preguntar, hijo, ¿estás consumiendo sustancias? Claro, ¿no? Sí, papá, mira, estoy consumiendo ABC, DF. No lo va a hacer. Claro que no. Pero si tú sospechas y tú lo que te acercas es a generar ese puente de comunicación, a decirle que tú sabes que existen las sustancias, que probablemente tú sabes que él tiene derecho y que probablemente se acercará a ellas y que si las consume puede haber estas consecuencias y que puede generar algo tan grave como un aislamiento, la muerte, problemas en tu salud física, él va a estar enterado de eso. Y como tú lo mencionabas, cuando él salga a la calle a enfrentarse a ese reto de decidir si consume o no, lo hará ya desde esa información que él tiene. Y si algo sale mal, tú lo decías, sí existe la posibilidad que se acerque a platicarte esa experiencia amarga que tuvo por haber probado tal o cual cosa. Porque un adicto no está disfrutando el consumo. No, ya no. Ya no, ya es una agonía, es una muerte crónica y una agonía muy larga. Es un aislamiento muy profundo. Entonces, todo aquel que ya cayó en una adicción va a querer en algún momento salir de ella. Sí. Y si tú tienes esa confianza con tu hijo de tender esa mano, él se va a acercar a ti. Porque cuando él recuerde esas palabras que tú le has dicho, que cuando él ya no se sienta pleno, cuando ya le esté fastidiando la vida ese consumo, tú vas a estar ahí para ayudarlo, seguramente sí se va a acercar a ti. Mira, sin querer, la plática la llevamos mucho hacia los jóvenes, eso sin querer salió así, me agrada que lo hayamos llevado a esa dirección, porque estamos invitando a los padres. Y cuando digo padre me refiero a padre y madre, ¿no? A generar este acto de conciencia de la gran responsabilidad de que tenemos hacia nuestros hijos. Lo que me lleva es, por último, ¿qué les dirías a las familias, a los amigos, o que creas que están consumiendo, o cómo abordar este tema para brindar este apoyo? O si realmente no son capaces, ¿dónde buscar ayuda? ¿Qué les dirías? Sí, lo primero es aceptar, ¿no? Aceptar como padre que tú tienes esa responsabilidad. O sea, en el momento que tú te vuelves padre, hay obligaciones que tienes, y una obligación es dar guía, dar dirección a tu hijo, a tu hija. Estás obligado y necesitas educarte, porque tú como padre te vuelves un educador de ese menor. Necesitas estar educado en esos temas y particularmente en este que estamos hablando de las adicciones, para que tú puedas sentarte con ellos a ir hablando en base a las etapas que va viviendo, qué sustancias hay, otra vez, qué efectos producen, y que puedas tener la confianza de ir dialogando para que él tenga esa autoestima igual, dar amor, dar cariño. Pero cuando ya hay un familiar que tiene la adicción, lo mejor es acercarse con los especialistas, con grupos de autoayuda, a terapia, con los médicos. Y lo que tú decías es no negarnos. Si negamos, el problema va a seguir ahí. Y cuando ya tu bebé tenga 38 años y siga viviendo en tu casa y ya te haya vaciado la casa porque necesita comprar sus dosis, pues quizá te des cuenta que sí, efectivamente tu hijo tiene un problema de adicción y lo quieras enfrentar. Que no voy a vender mis guitarras del cabrón. Ya vendió todo, ¿no? Entonces creo que lo que tienes que hacer es enfrentarlo. Es un proceso muy doloroso. Claro. Y está en juego todo porque tú vas a ir a enfrentarlo, pero es tu obligación como padre. Hablando de padres, hijos, tienes que enfrentarlo, no hay de otra, y tienes que buscar asesoría, educarte tú primero para que después pases a ser educador. Sí, mencionaste estos grupos, yo creo que son de las armas más eficaces, estos grupos que surgen incluso de la disciplina de AA. No, todo sirve, todo ayuda, y yo por eso lo dije, debe ser de manera integral. Muy difícilmente podemos empezar hablando de Dios. Yo lo mencioné, sí se va a meter en algún momento de la ecuación a Dios, pero hay que estar informados en todos, porque no todos son creyentes, no todos. Entonces,
todo esto parte de que sí es una gran información y algo que mencionaste. A un hijo, nunca está de más darle amor. Lo más que le podemos dar a nuestros hijos es recordarle lo mucho que los amamos, brindarles todo el apoyo, aunque parece que ellos de pronto nos manden a volar o que nos rechacen. No, realmente un hijo siempre está pidiendo amor. Hay que atascarlos de amor, hay que atascarlos de cariño, y eso no significa sobreprotección, que es muy distinto. Cuando hay que darles un jalón de oreja, también se da con el amor. Ahora sí que a los hijos hay que irlos educando con el gotero de la prudencia, soltando. Por eso es muy importante informarnos, estar bien informados, entrar a talleres de padre, entrar a talleres, ir a terapia de manera individual. Nunca va a estar, yo a esto me dedico. Mira, aquí que dices, y disculpa que Adelante, de esta por pausa. favor. Algo que quizá no hablamos es la prevención. Eso es una enfermedad que sí se previene. Sí. Y se previene, como tú dices, con ese amor, con ese reconocimiento, porque, como te decía, somos de manada, necesitamos nuestra manada. Y si tu manada en casa te da ese cobijo, te da ese amor, te da ese reconocimiento, te da ese foro donde te puedas expresar, donde puedas ser quien eres y donde cuando llegas a casa sea un lugar seguro para ti, vas a ser muy, muy, muy fuerte, vas a tener la fortaleza para prevenir una adicción. Gracias. He disfrutado mucho esta charla. Hay otros temas que traigo pendientes que también voy a hacer que te comprometa aquí en alguna otra ocasión. Pero antes de terminar, es un par de preguntas que le estoy haciendo a las personas que vienen a estos podcasts, a estas charlas. Es, ¿por qué aceptaste venir a esta charla? Mira, en primera, porque desde hace ya 10 años que te conocí, has sido una referencia, un referente, un guía en mi vida. Gracias. De cierta manera hay caminos en los que yo he estado andando y ando gracias a ti. Y otra porque aquí tengo que confesarte que yo desde hace 10 años he superado la manera en que me relacioné con una sustancia adictiva. Llevo 10 años tratándome de una sustancia adictiva y he logrado tener una vida plena, útil, feliz. Hoy puedo decirte que tengo una familia. Por eso cuando me preguntaste quién soy un padre de familia. Soy un miembro de esta sociedad que se pudo reintegrar a su sociedad después de haber perdido todo, de haber perdido familia, trabajo, prestigio, de la nada. Y fue gracias a un grupo de autoayuda. Y cuando tú me invitaste a hacer esta charla, lo que pensaba era, por ahí debe de haber un padre confundido, un joven confundido, desesperado, que piensa que no tiene solución. Y sí la hay. Y creo que quizá no esté bien que me ponga como ejemplo, pero es lo que soy. Hoy tengo que aceptar que soy una persona que viene de haber tocado un fondo muy, muy serio en una adicción y que hoy puede estar aquí platicando de que sí se pueden superar. Sí, gracias, yo no me esperaba esta palabra, estoy muy orgulloso de eso. Y por último, ¿qué te llevas de esta charla? Pues me llevo esta energía que se genera de querer informar. Creo que somos responsables ya después de cierta edad. Tenemos que ser responsables de la sociedad que vamos a generar, de qué vamos a heredar. Y creo que a ti y a mí nos toca heredar a nuestros hijos, y no solo a ellos, a todos los jóvenes que están detrás de nosotros, heredarles esas herramientas que yo las conocí a los 40 y que ojalá alguien las conozca a los 10, a los 15, en la etapa que le toque, pero me llevo este sabor de boca de que sí se puede, de que hay foros como el que tú pretendes y que estás abriendo para informar, sin fines de lucro, para ayudar a alguien. Ayudar, eso es lo que me movió, ayudar, y gracias porque estás ayudando y me permites ayudar a alguien. Gracias a ti. Yo siempre digo, con que una persona se transforme es más que suficiente, y yo muy agradecido, te quiero como un hermano, y qué gusto haber compartido este espacio contigo. Gracias a los que nos regalen su tiempo. Ojalá que esta charla les sea de mucho, créanme que vale la pena. Compártanlo, informen, y no será la primera vez que estemos hablando de esto. Un fuerte abrazo, bendiciones, un beso. Que estén muy bien.